Sin fronteras, cultura, literatura y pertenencia más allá de las fronteras. Nuestro invitado especial, Alfonso Vázquez Pérez, fundador de Chicanx Sin Fronteras. Bienvenidos aquí y allá, un espacio donde exploramos el arte, la memoria, la identidad y la preservación cultural a través de las fronteras. Hoy tengo el honor de conversar con Alfonso Vázquez Pérez, fundador de Chicanx Sin Fronteras, un proyecto que se ha convertido en una de las plataformas más importantes para la difusión de la cultura, la literatura, el pensamiento y la comunidad chicana en México. A través de encuentros internacionales, publicaciones, conferencias y programas culturales, Alfonso ha contribuido a acercar las perspectivas chicanas a nuevos públicos en México y a fortalecer los vínculos entre las comunidades de ambos lados de la frontera. Alfonso, bienvenido a Aquí y Allá. Sección 1. Los orígenes de una pasión. Para quienes aún no te conocen, ¿quién es Alfonso Vázquez y cómo nació su interés por la cultura chicana? Muchísimas gracias, Martina, por la invitación a esta entrevista. Gracias por la presentación, por las palabras. Estoy muy elogiado, estoy muy honrado, porque estoy frente a un referente de la cultura chicana, sin duda que eres tú y todo tu proyecto que has encabezado y tu trayectoria de vida, por supuesto. Entonces, para mí, de nuevo, un honor estar aquí contigo. Me siento honrado y yo creo que quiero poner por encima de todo lo colectivo del proyecto. Yo soy Alfonso Vázquez, soy un historiador egresado de la UNAM. Soy antropólogo también, con estudios de doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y tengo una maestría en historia también. La pasión por la cultura chicana es una pasión por la cultura en general, o sea, desde muy joven, desde, niño, he sido muy apasionado de la cultura como, no como algo cerrado, ¿no? No entendiendo la cultura como solo el arte, las bellas artes y demás, no, sino por la cultura en general, ¿no? Por las personas, por el lenguaje, por lo que se ve en las calles, por la literatura, por la poesía, por el cine, la fotografía. Para mí como que la cultura es todo, ¿no? Es el intercambio, la intersubjetividad. Y desde muy, muy joven pues me ha interesado lo social, los movimientos sociales. La cuestión social para mí ha sido fundamental. Y mi exploración de la cultura chicana inició, pues, tiene un origen por mi interés por el graffiti y el arte urbano. En algún momento de mi vida, pues, estaba muy interesado en estas prácticas urbanas del graffiti y demás. Y un día encontré una publicación sobre arte chicano y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es el arte chicano? Y cuando abrí esta publicación, empecé a explorar y conocí algo que se le llama como muralismo chicano. Yo decía, qué increíble. O sea, te estoy hablando de hace 20 y tantos años que ocurrió esto. Una publicación, una revista sobre cultura entre México y Estados Unidos y todo esto que publicaba en esos años como textos bilingües y demás, y ahí hablaban del arte chicano, del muralismo chicano. Yo quedé sorprendido porque, pues claro, yo conocía el muralismo mexicano, ¿no? O sea, como, ¿quién no conoce a los grandes muralistas mexicanos? ¿Quién no conoce los grandes murales que hay dentro de la Secretaría de Educación Pública, en Ciudad Universitaria, en Palacio Nacional? Y cuando me encontré con esas imágenes llenas de color, de vida, de cultura, de nuestro pueblo ahí representado, pero con la particularidad de que estaban en barrios, que estaban en las calles, que estaban en estos proyectos de cultura y de población mexicana, de población centroamericana, de población de color, yo decía, esto es otra cosa. O sea, esto es un muralismo llevado a otro nivel. O sea, es la continuación del gran muralismo mexicano. Entonces yo veía sus colores, veía todas las marcas que estaban alrededor, todas las impresiones que hacían alrededor de estos murales. Yo decía, qué increíble arte, ¿no? O sea,
decía, esto es lo chicano entonces. Qué interesante, porque yo tengo familia migrante, ¿no? ¿De dónde es tu familia? Mi familia, uno de mis tíos y mis primos, algunos de mis primos migraron a Los Ángeles principalmente. Y mi primo, mis primos, uno de ellos es comerciante, mi tío es un payaso profesional en Los Ángeles, es un clown. He ido a sus eventos, él da eventos para la comunidad mexicana, las comunidades de color allá en Los Ángeles. Y la verdad es que pues es como regresar a México, es como estar en un cachito de México en sus presentaciones, porque esas fiestas que tú ves allá en Los Ángeles son fiestas mexicanas, fiestas latinoamericanas, con un payaso mexicano, con chistes mexicanos en español. Es muy interesante. Entonces, como mi primer acercamiento a la cultura chicana fue el muralismo chicano. Y ya de ahí en adelante, pues comencé a explorar la poesía, la literatura, el cine. Mis tesis de licenciatura y de maestría han sido sobre cine chicano. Tengo un librito sobre cine chicano. Hice una estancia de investigación en la Universidad de California, Santa Bárbara, en el Departamento de Estudios Chicanos de Santa Bárbara, en el archivo del Teatro Campesino. Ahí estuve trabajando por algunos meses. Y bueno, he tenido viajes ya más regulares en los últimos 10 años a Estados Unidos y a Los Ángeles principalmente. Sí. Espero haber resumido. Sí, sí lo hiciste. ¿Qué encontraste en la literatura y el pensamiento chicano que no encontrabas en otros espacios académicos y culturales? Encuentro el reflejo de una tensión cultural que se ve reflejada en una tensión lingüística, en una tensión estética, en un conflicto estético, conflicto cultural, que se ve reflejado en obras, que se ve reflejado en la literatura, en la poesía. Es decir, veo resistencia en la literatura y en el arte chicano, mucha resistencia. Veo mucho de político, mucho de humano, por supuesto. Hay que entender que para el movimiento chicano, su horizonte principal es la justicia social. Y entonces para mí el arte, la literatura chicana tiene mucho de ello. Tú ves la lucha del pueblo en el arte chicano, en la literatura chicana. Eso es algo bien importante para mí. ¿Y por qué crees que la cultura chicana sigue siendo ¿Por qué crees que la cultura chicana sigue siendo relativamente poco conocida en México, a pesar de nuestras raíces históricas y culturales compartidas? Te voy a dar una respuesta de historiador. Es decir, en perspectiva histórica, yo creo que tiene un porqué. En México se vivió un nacionalismo muy fuerte a inicios del siglo XX y durante más de la mitad del siglo XX. Y en este intento de construir una idea del Estado-Nación, se dejó de fuera a muchas comunidades, a las comunidades afromexicanas y a las comunidades migrantes, por ejemplo, en este caso las chicanas. ¿Por qué? Porque se buscaba crear una idea de un nacionalismo cerrado, ¿no? Y ante esta idea de nacionalismo cerrado, lo chicano se le representó y se le abordó como esa otredad, esa alteridad que nos ayudaba a entender que no era lo mexicano de raíz. Entonces, para este nacionalismo, lo no mexicano estaba en lo chicano, porque el chicano o el migrante mexicano en Estados Unidos, pues representaba como esta persona que traiciona a la nación, esta persona desarraigada, que prefiere irse al mundo anglosajón, gringo, imperialista. Y entonces, a estos grandes discursos históricos nacionalistas se les olvidó ese otro México tan importante. Y yo creo que de ahí se deriva esa falta de entendimiento. Y un poquito eso lo podemos observar en documentos históricos, en este caso documentos audiovisuales, cinematográficos. El cine de oro mexicano pues representó al migrante y al chicano de una manera muy particular y de una manera pues de algún modo pues estereotipada, ¿no? Tenemos películas, por ejemplo, pienso primero Soy Mexicano, que es una película del cine de oro mexicano muy importante, en donde pues al mexicano que migra
hijo, en este caso es el protagonista, es el hijo de un hacendado, pues es alguien que se desarraigó, que perdió sus tradiciones pueblerinas y de pueblo, que regresó vestido como pachuco, rechazando la comida mexicana y demás. Entonces, pero así hay varios casos. Y yo creo que sí ha habido por parte en general de instituciones educativas y de discursos hegemónicos, digamos, pues este olvido, ¿no? No quiere decir que todo es malo, porque sí ha habido esfuerzos de académicos, de organizaciones, de colectivos, de universidades. La exposición de Bellas Artes es un gran esfuerzo, por supuesto, por tratar de entender y de abrir puertas para la reflexión de ese otro México, ¿no? De ese México extendido, de ese México ampliado, de ese México en resistencia fuera de las coordenadas del Estado-Nación. Sección 2. El nacimiento de Chicanx sin fronteras. Alfonso, ¿cómo surgió Chicanx sin fronteras? Mira, la historia de Chicanx con X sin fronteras es una historia que tiene como antecedente un proyecto en el que me invitaron a colaborar unas personas que se llamó Chicanismo sin Fronteras, que inició un poquito antes de la pandemia, en donde se tenía un programa de radio en una radio independiente que se llama Radio Gohan. En esta radio teníamos este espacio llamado Chicanismo sin Fronteras, en donde se entrevistaba a la comunidad chicana para, digamos, ser un espacio de difusión para las voces chicanas en México, a través de una radio independiente. El programa era muy interesante, se transmitía en 3 idiomas, español, inglés y japonés, porque la fundadora del proyecto es japonesa migrante en Ciudad de México. Pasaban algunas cosas y entonces ya Chicanx sin Fronteras con X surge en el 2022, a finales del 2022, con nuestro segundo encuentro de cultura chicana, en donde invitamos a un grupo muy importante de poetas chicanx a compartir su palabra en diferentes espacios aquí en Ciudad de México. Esto ocurrió en noviembre del 2022, en nuestro segundo encuentro. Tuvimos como antecedente, yo le llamo el primer encuentro porque realmente fue un primer encuentro en el mes de mayo del 2022 también. Nuestro primer encuentro ocurrió ahí, donde se invitó a un grupo también de muralistas chicanas a realizar un mural muy bonito en el barrio de La Candelaria de Coyoacán. Como ustedes saben, en Ciudad de México tenemos pueblos originarios, barrios originarios, y pues invitamos a este grupo de chicanas a realizar un muralito dentro del barrio de La Candelaria, que se le llamó a este evento Flores para la Raza. El barrio de La Candelaria se caracterizó porque durante la época prehispánica era un barrio al que llegaban las flores que se cultivaban en Xochimilco y de La Candelaria se distribuían al resto del Valle de México, de la Náhuac, ¿no? De toda esta parte de México Tenochtitlan. Entonces, flores representando a esta historia de tradición prehispánica para la raza, aludiendo a la raza chicana, ¿no? Y a la raza mexicana, ¿no? Entonces, este es nuestro antecedente de Chicanx sin Fronteras. En el segundo encuentro, pues vinieron grandes poetas chicanos, ¿no? Vino Luis Rodríguez, por supuesto, Gabriela Gutiérrez Simús, vino David Romero, Norma Cantú, y también tuvimos a poetas de Ciudad de México compartiendo la palabra en diferentes espacios, ¿no? Entonces ahí surge Chicanx sin Fronteras en el noviembre del 2022 oficialmente. Muy bien, y ¿cuál es el propósito principal o la misión de Chicanx sin Fronteras? O sea, si me puedes elaborar un poquito más sobre cuál es la meta, cuál es el fin y cómo te podemos apoyar. Sí, mira, nuestra meta, nuestro fin es la justicia social, o sea, dar voz a aquellas propuestas, a aquellas personas, colectivos, artistas, académicos, poetas, para que puedan traer su palabra, su compartir con nosotros, su experiencia, su sabiduría, para que, digamos, se cumpla este gran objetivo de justicia social que tiene el movimiento chicano, porque el movimiento chicano es un movimiento de justicia social, como viene en su plan, en el plan espiritual de Aztlán. Entonces queremos ser un puente, somos un puente para ampliar las voces, para ampliar las experiencias, para crear espacios de reflexión más allá de las fronteras, en ambos lados de las fronteras, ¿no? Somos un colectivo que busca justo compartir a través de nuestras propuestas, pues esta discusión que por muchos años estuvo como, digamos, velada o estuvo, digamos, en ciertos espacios, ¿no?
espacios a veces muy cerrados, que no todos pueden acceder a ellos. Espacios o académicos, o espacios muy institucionales, o espacios como para artistas solamente. Pero Chicanx Sin Fronteras, su propuesta es como ser muy, como se dice, interdisciplinario en sus propuestas, ¿no? Transdisciplinario. O sea, trabajar con poetas, trabajar con artistas visuales, con cineastas, con activistas. Como que el mundo hoy en día está así, ¿no? Construido, en donde las redes se van armando desde diferentes perspectivas, ¿no? Y básicamente ese es nuestro objetivo. ¿Qué impacto te gustaría que Chicanx Sin Fronteras tuviera dentro de 10 años? 10 años, estamos hablando del 2036. Suena todo un reto. Pues nosotros queremos simplemente aportar, o sea, hacer como esa semillita para otros proyectos. O sea, queremos inspirar a otras personas, inspirar a otros colectivos. No sé, luego decir ser un referente son palabras como muy, para mí como que no, a veces son muy, muy grandes. Simplemente queremos dejar algo de nosotros en el corazón de las personas. Y si dentro de 10 años nos van a recordar de esta manera como que aportamos algo, es suficiente. Ya para nosotros dentro de 10 años que nos recuerden de esa manera. Y si estamos activos, pues qué mejor, ¿no? Si estamos activos, qué mejor. ¿Qué nos gustaría tener dentro de 10 años? Nos gustaría tener un espacio, nos gustaría tener más apoyos, invitar a más personas de diferentes comunidades, de centroamericanos, latinoamericanos, de otros continentes, ¿no? Que vengan también y que formen parte de nuestro encuentro de cultura chicana, de nuestras actividades. Eso, ¿no? Me encanta escuchar eso. Para mí, siendo una nepantlera, porque yo estoy entre Estados Unidos y México, estoy en un espacio no definido, como chicana que ahora vive entre estos dos mundos de Estados Unidos y México. Para mí fue, no sabes la alegría que me dio ver Chicanx Sin Fronteras. Dije, oh, my people, mi gente. y poder encontrar un espacio donde no me iban a decir que soy pocha, sino que conocen lo que significa ser chicana. O sea, y para mí te agradezco mucho por eso. Toda mi vida he promovido la cultura mexicana en Estados Unidos y he luchado por traer artistas mexicanos a Estados Unidos y a promover y desarrollar la cultura mexicana en Estados Unidos, y ahora siento una retroalimentación de este intercambio entre Chicanx Sin Fronteras y el proyecto mío. O sea, digo, wow, tengo a alguien que entiende el propósito de lo que deseo hacer, que básicamente es establecer un diálogo y tratar de que se comprenda más quiénes somos aquí en México, y también aprender sobre la cultura mexicana y profundizar el por qué los estereotipos, el por qué el rechazo. Yo crecí con unos padres que me criaron de una manera muy tradicional, muy mexicana en los Estados Unidos. De chica no me permitían escuchar televisión y radio en inglés. Me decían, mira, del cerco para acá, tú eres mexicana. Del cerco para afuera, allá tú. Entonces yo tuve que hacer lo que le decimos code switching, o sea, estar constantemente cambiando mexicana, chicana, mexicana, chicana. Y realmente mis padres no entendían la cultura chicana. Y inicialmente cuando dije que me identifiqué como chicana, fue un choque bastante fuerte. Ahora, claro, ya lo entienden, pero veníamos a México a visitar a nuestra familia en Monterrey y éramos pochos. O sea, no éramos aceptados ni aquí ni allá. Entonces, regresar a México y verme reflejada en libros de tu editorial, en las exhibiciones, en académicos que entienden lo que es ser chicano, es muy importante para mí, y te agradezco porque eso reafirma mi existencia, mi ser aquí.
Sección 3. Literatura, memoria y representación. La literatura ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de la identidad chicana. ¿Qué autores o autoras consideras esenciales para comprender la experiencia chicana? Es un reto también, todas las preguntas son un reto porque hay tanta literatura chicana. Es algo que no se conoce aquí en México. O sea, hay tantos autores, tantos referentes, pero traje aquí los libritos y traje porque para mí es una de las grandes autoras, Gloria Anzaldúa, conocida en todo el mundo, o sea, conocida en México, en todas partes. Esta es la primera edición de Borderlands, La Frontera. Yo creo que Gloria nos da una gran lección de cómo confrontar estos discursos hegemónicos y cómo atrevernos a ir más allá de las fórmulas ya establecidas. Entonces, este texto para mí es como fundamental por muchas razones, ¿no? Una de ellas, ya hablando en términos de literatura, pues es la estructura del propio texto, ¿no? Es una mezcla de ensayo, relato histórico, poesía, nuevas formas narrativas, ¿no? Entonces, la idea de la frontera y del mundo, digamos, de la visión Nepantla, creo que aquí está muy bien aterrizada y es como un libro en que yo invito a que todos lean. La versión original es increíble, o sea, porque está la esencia, porque aquí también vemos el habla chicano, el habla fronterizo, ¿no? Gloria combina español, inglés, chicano-español y también náhuatl, lenguas indígenas. Entonces, para mí, Borderlands es fundamental. Luis Rodríguez, que es uno de nuestros grandes carnales y grandes colaboradores, que hicimos la traducción de sus poemas pues de más de 30 años de experiencia, de carrera, de trayectoria de Luis. Luis me parece otro autor fundamental. Aquí para la gente del Valle de México, un texto que nos cambió la vida, así como les platiqué hace rato que el muralismo chicano nos cambió la vida. Este librito que se llama Chicanos, Antología Histórica y Literaria, de Tino Villanueva, que Tino Villanueva creo que también es un referente dentro de las letras chicanas, es fundamental porque este librito, publicado en 1980 con segunda edición de 1985, a muchos de nosotros igual nos abrió la puerta para la poesía y la literatura chicana. Entonces, este librito aún lo encuentran en estas librerías, como decimos, librerías de viejos en el centro histórico. Por ahí pueden todavía, creo que rastrear algunas copias, pero es algo también, es fundamental, ¿no? Fundamental este librito perdón, ya aquí lo traigo, me van a matar porque lo traigo. Sí, es que lo he traído para aquí para allá, pero nos abrió hacia los poetas chicanos, hacia el Urista, reflexiones sobre lo México estadounidense, teatro. Luis Valdés, por supuesto, también, ¿no? Las obras de Luis Valdés son fundamentales. Sandra Cisneros hoy en día también, que es una escritora fundamental para poder comprender, pues, las letras chicanas, ¿no? No quiero ser injusto con los demás autores. Hay muchísimos, o sea, el repertorio de literatura es enorme. Pero bueno, solo como para mencionar algunos, sí, claro, ¿no? ¿Y qué perspectivas únicas aportan las voces chicanas en las conversaciones contemporáneas sobre migración, identidad, lenguaje y pertenencia? Yo creo que hay una cosa importante dentro de las voces chicanas y su aportación a estas discusiones. La primera es, nos ayudan a entender lo que es no la biculturalidad, ni el binacionalismo, nada de esto, sino lo transcultural, lo translingüístico. O sea, nos ayudan a entender que las culturas van más allá de estos discursos y estas prácticas hegemónicas de los estados-nación. Es decir, el chicano nos muestra cómo construir una propia identidad a través de diferentes formas culturales, ¿no? Pero esta identidad y estas formas culturales están cargadas hacia cuestiones políticas identitarias de autodeterminación, autoidentificación o autoidentidad. O sea, el chicano nos ayuda y nos invita a no tener miedo a describirnos y a asumirnos con una identidad particular que va más allá de cualquier fórmula ya establecida, ¿no? Porque el chicano es eso, ¿no? Es un cuestionamiento a estas identidades grandes de los estados-nación, al ser, por ejemplo, estadounidense o al ser mexicano como, digamos, puro,
No, el chicano te dice, no, somos transculturales, somos multiculturales también, porque tenemos diferentes raíces, la raíz indígena, la raíz africana, la raíz que tú quieras, dependiendo de cada quien, pero ahí están esas diferentes raíces en lo chicano, y eso es lo que aporta el chicano, ¿no? Uh-huh. Gracias. Y ¿qué les dirías a las y los jóvenes en México que nunca han leído la literatura chicana? Que se acerquen a ella, o sea, que no se dejen ir con el estereotipo de que el pocho y que el Spanglish y cosas estas. Por ejemplo, Spanglish es como tan nada, o sea, es como un concepto tan abstracto, sino que se acerquen a la literatura más allá de estos estereotipos, a la cultura chicana en general, sin este, digamos, mal entendimiento de lo que es el México de afuera, y que vayan comprendiendo en ella estas tensiones culturales de las que hablaba al inicio. O sea, que vean por qué por ejemplo, en la poesía chicana se usa el español, el inglés, y el chicano español y el náhuatl. O sea, porque tiene un motivo, ¿no? O sea, tú lees la poesía chicana y hay elementos como que te dicen, ¿qué es esto? Esto es chicano, sí, porque en ninguna otra parte vas a encontrar ese tipo de poesía, ¿no? Entonces, que lo vean como una nueva aventura para entenderse a ellos mismos. O sea, los chicanos nos ayudan también a entendernos aquí a los, digamos, mexicanos, ¿no? Uh-huh. Gracias. Ok. Sección 4. La cultura chicana en México. En los últimos años hemos visto un creciente interés por la cultura chicana en la Ciudad de México y en otras regiones del país. ¿Qué crees que está impulsando ese interés? Sí ha habido un interés, ¿verdad? Grande en los últimos años. Muchísimo. Muchísimo interés. O sea, hoy pues tenemos una exposición en Bellas Artes y previo a la exposición de Bellas Artes estuvo la exposición de Fabián Débora de Homeboy Industry en pues también una galería icónica en la Ciudad de México, que es la Galería José María Velasco, en el barrio de Peralvillo, pegado a Tepito. Ay, el por qué es que ha habido, lo que me he dado cuenta a través de nuestros encuentros desde el 2022, voy a hablar desde la experiencia propia del colectivo, es que el colectivo con los encuentros ha tenido un impacto en diferentes comunidades en resistencia en Ciudad de México, que han hecho que esas comunidades volteen a ver a lo chicano como aliados de sus luchas y de sus formas artísticas y culturales. Del 2022 a la fecha nos han abierto muchas puertas. Muchas instituciones, la UNAM, por ejemplo, la UAM Azcapotzalco, la Casa de la Universidad de California. No quiero decir que nosotros hayamos generado esto, pero yo creo que el trabajo compartido de diferentes colectivos aquí en Ciudad de México han visibilizado mucho lo chicano, no solamente el Chicanx Sin Fronteras, sino otros colectivos, muchos otros espacios independientes lo han visibilizado. Y a eso se suma el ambiente político actual en los Estados Unidos contra los migrantes, contra las comunidades de color por esta segunda administración de Donald Trump. No es que no existiera esta represión, este racismo, esta segregación, esta persecución hacia el migrante y las comunidades de color y los chicanos en Estados Unidos, ¿no? Eso ha existido históricamente, ¿no? Estados Unidos sabemos que pues funciona a manera muchas veces de un sistema de castas, ¿no? Pero con esta segunda administración, pues ha sido terrible el discurso y las prácticas de odio, ¿no? Y entonces eso ha llevado a visibilizar a las resistencias también, o sea, la comunidad allá no se ha dejado. Y aquí hemos visto cómo nos han dejado de aquellos y se han sumado desde acá a la lucha y han estado como atentos a lo que pasa y entonces lo chicano está ahí, no presente, porque pues lo chicano, digamos, es la vanguardia de las resistencias en muchas ciudades, ¿no? Ahora más que nunca, el vínculo entre el chicano y el mexicano es muy importante a diferentes niveles. Por ejemplo, yo he estado como gestora cultural, he presenciado el genocidio cultural en Estados Unidos, particularmente el querer borrar nuestra imagen, nuestra historia, nuestros acervos culturales. Y vine a México buscando una manera de rescatar mi propia cultura y asegurar que permanezca
en la historia. Si nos queman nuestros museos, si nos queman nuestros centros culturales, nuestros libros, necesito que exista fuera de Estados Unidos. Y creo que aquí en México hay una gran posibilidad de poder resguardar nuestra cultura, conservarla y continuar a desarrollarla desde México. Y ahora he tenido varias visitas a México y esta vez siento más apertura hacia lo chicano que nunca en la historia, o sea, de los años que he venido aquí. Veo Little LA, veo diferentes comunidades y yo pienso que es por toda la deportación de los mexicanos que se llevaron cuando eran bebés, que no tienen una conexión con su cultura y regresan y sienten, o sea, están navegando las dos culturas aquí en México. Y muchos de ellos han regresado y han regresado para aportar a la cultura mexicana, rehacerse aquí en México. ¿Qué me comentas sobre eso? El rehacerse, el renacer en México es todo un reto, ¿eh? Todo un reto porque pues también tenemos aquí pues un contexto difícil, ¿no? Difícil. Y yo siempre admiro a estas personas, ¿no? Deportadas que regresan y buscan como de nuevo, ¿no? Renacer. Eh, Tenemos retos institucionales, tenemos retos culturales, no solamente para el deportado, sino para el migrante en general, el migrante de color principalmente en México. Eh, la lección que debemos de aprender es que no debemos de reproducir lo que pasa en Estados Unidos con sus comunidades de color. Aquí tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que abrazarlas, abrirnos a ellas, permitir y permitirnos dialogar con sus culturas, porque de eso va a salir algo nuevo. Así como lo chicano allá en Estados Unidos es algo nuevo, es como esas mezclas, esas nuevas formas culturales, nuevas formas de habla, nuevas formas de comida y de lenguajes. Esa lección que allá se tiene, que nos puede dar lo que pasa del otro lado de la frontera, aquí la tenemos que nosotros, no, digamos, que asumir como un reto de abrirnos a estas nuevas culturas, ¿no? Eh, y yo admiro a los deportados y a la gente retornada y a la gente que decide regresar a México para renacer definitivamente. Y nosotros como Chicanx Sin Fronteras y como personas que estamos aquí activas haciendo trabajo colectivo y organizativo, pues tratamos de apoyarles en la medida, hablar con ellos, hablar con estas personas, darles sugerencias, con nuestro encuentro como abrazarlas también, invitarlas a que participen, que se expresen. Eh, Eso, ¿no? Porque hay un cierto todavía rezago ahí de, de, pues de racismo y ciertos malentendidos hacia esos deportados por parte de algunas personas aquí en México. Sí, es como que todavía no entienden muchas veces que, 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 pues las historias de vida de estas personas, o sea, muchos de ellos se los llevaron chiquitos sin preguntarles y crecieron allá, por supuesto, y allá tienen a su comunidad y luego regresan y este concepto de pocho que es tan peyorativo no se entiende, ¿no? Sí, entonces, Y también ahora con todo el fenómeno que está sucediendo en todo el mundo, pero lo veo muy claro aquí en México, la gentrificación. O sea, los chicanos estamos siempre luchando contra la gentrificación de nuestros barrios en Estados Unidos y luego regresamos a México por haber sido ya sea retornados, deportados, y ahora se nos dice y se nos denomina no nada más pochos, pero gentrificadores. sí, pues ese es el riesgo de, como de esos conceptos estas categorías que muchas veces no son las adecuadas para este tipo de comunidades, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la chicana, la deportada, la retornada. Em, pues es que pienso que nuestra labor, o sea, te incluyo, los incluyo, Claro. es pedagógica al final del día. O sea, abrir espacios para que educarnos y educar, o sea, para que la gente, digamos, tenga una visión más amplia de lo que es la alteridad en general
de las comunidades. Sí, hoy en día tenemos el problema de la gentrificación, pero pues pasa en todo el mundo, está en todo, pero pues esta gentrificación pues viene desde arriba, o sea, es algo mundial, es una lucha, una resistencia mundial, o sea, tú vas a cualquier ciudad grande, está gentrificada, o sea, la gentrifican para la gente de poder, ¿no? O sea, ellos son los dueños de los centros, de estos espacios, ¿no? Creo que el plan espiritual de Aztlán nos abre, o sea, me da mucho gusto que tengas este plan porque nos ayuda a recordar que este es una referencia para nosotros. Creo que podemos venir aquí a crear algo nuevo, incluso a cuestionar la gentrificación. O sea, no tenemos que repetir los patrones opresivos al regresar a México. No tenemos que contribuir a la corrupción, a los problemas sociales. Podemos reinventarnos de una manera nueva y tener un idealismo diferente, o sea, diferentes valores. No tenemos que adaptarnos completamente a la cultura mexicana, o sea, respetar a la cultura, pero llevarnos lo mejor de la cultura y aportar un modelo nuevo, un modelo nuevo de ser, un modelo nuevo de tener un negocio, de vivir. O sea, es algo que he encontrado, que he estado cuestionando en estos meses que he estado aquí. ¿Por qué tengo que seguir esta línea que me parece opresiva? Podemos crear otros modelos, así como reinventamos la música y mezclamos diferentes géneros y lenguajes dentro de nuestra literatura, nuestra música y nuestra arte, también podemos crear diferentes modelos de negocio responsable, social, comprometido y autosuficiente también, porque tenemos mucho que aprender de cómo establecer instituciones aquí en México que tengan un fin más humano, que respete y que sea más amplio y más abierto a las diferencias y a nuestras raíces indígenas, culturales que portamos dentro, ¿no? Sí, el plan espiritual yo creo que es una lectura obligada para todos, definitivamente, porque lo estaba revisando, hicimos una traducción completa, porque teníamos solo fragmentos traducidos, pero bueno, lo tradujimos completito ahora. Y fíjate que hay una parte muy, muy interesante que es la parte de los objetivos de la organización, que para mí siempre es como un referente, sobre todo en la parte de los artistas, de la función del artista dentro del movimiento. Y si te das cuenta, el plan espiritual de Aztlán es un plan de liberación de las comunidades. O sea, que este plan se puede aplicar a cualquier comunidad en resistencia. O sea, no necesariamente chicana, sino cualquiera. Y es ahí en donde muchas personas se identifican con el chicanismo hoy en día aquí en Ciudad de México, porque pues hay mucha cultura en resistencia. Entonces, cuando tú les hablas, cuando tú presentas el plan espiritual de Aztlán, por ejemplo, estas personas, estos grupos, colectivos que están luchando contra la gentrificación o que están luchando contra las desapariciones, contra la injerencia norteamericana, gringa en México. Cuando tú les muestras esto, dicen, sí, claro, el chicanismo tiene esto, esta acción, este plan de acción revolucionario y de resistencia, y ahí es donde coinciden con la visión chicana, ¿no? Del chicano, sí. Y ahí está, hay algo en común que aporta a este momento en la Ciudad de México. Sí, y es un texto que dialoga muy bien ideológicamente con otros textos revolucionarios. Pienso así como el Plan de Ayala, los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, es un texto que complementa esta lucha global, ¿no? Contra el despojo y contra el capitalismo voraz, la necropolítica, el capitalismo gore. Este plan ayuda a crear estas resistencias globales, ¿no? Claro. ¿Crees que México finalmente está comenzando a reconocer a los chicanos como parte de su familia cultural? Y yo creo que los ha estado comenzando a reconocer, pero ya viene de tiempo atrás también.
recuerdo que a finales de los 80 del siglo pasado, 1988, 89, 90, en estos años ya existían los encuentros chicanos y se realizaron en la UNAM. Me parece que uno de los grandes, no me parece, uno de los impulsores de estos encuentros, tal vez a ti te suene el nombre, Axel Ramírez. Él invitó a un grupo nutrido de chicanex a Ciudad de México y realizaron como por 3 años consecutivos este encuentro. La evidencia de esos encuentros está en audio, está en la Fonoteca Nacional que está en Coyoacán. Ahí pueden encontrar los audios de estas conferencias. Ahí aparece la voz de Alurista, por ejemplo, y de otros chicanos. Entonces, yo creo que sí ha habido esfuerzos para poder abrazar al chicano y tener un mejor entendimiento. O sea, digamos, es algo que va a ir poco a poco sucediendo de manera natural, orgánica. Y hay institutos, ¿verdad? Sí. INAVAL, si me puedes hablar un poquito sobre las diferentes instituciones, ya sea académicas o culturales, donde ya sea hay un espacio. Sí, ya hay espacios. Pienso también en el Seminario Permanente de Estudios Chicanos del INA, que también ha funcionado por varios años, o sea, también es un referente. Pienso también en pues diferentes exposiciones de arte que se han mostrado aquí en Ciudad de México y que también han itinerado en diferentes partes de México. Bueno, está la UNAM, el CCH Naucalpan, que también es sede del encuentro, la FES Acatlán, que también ha sido sede del encuentro, voy a repetir, la Galería José María Velasco también ha sido sede del encuentro, la UAM Azcapotzalco también. Entonces hay espacios que están como ahí como permanentemente en lucha por abrir estas puertas, ¿no? Y, por ejemplo, también tenemos espacios, librerías y centros culturales independientes como no sé, pienso en Utópicas Librería, Marabunta, que ahorita desafortunadamente está cerrada, Marabunta Librería, que también ha sido un espacio del encuentro, Cantón 17, La Resistencia. O sea, ha habido espacios que han albergado el encuentro y que han permitido hoy en día aportar esta mejor comprensión de lo que es lo chicano. Uh-huh. Y yo creo que igual vamos a ir más adelante con ese tema, pero también tenemos a la comunidad de homies en México, que es una comunidad también histórica y que tienen sus propios festivales aquí en Ciudad de México, o sea, y en el Estado de México. O sea, que tienen sus desfiles, que se reúnen hoy en día en Revolución y que muestran otra parte del ser chicano. Sección 5. Aztlán, Túnel del Tiempo. Estamos viviendo un momento histórico con Aztlán, Túnel del Tiempo, la primera gran exposición de arte chicano en el Palacio de Bellas Artes. ¿Qué significa esta exposición para ti a nivel personal? Es como vivir un sueño. No me lo imaginaba que fuéramos a tener una exposición de arte chicano. Cuando me invitaron a colaborar, yo me quedé sorprendido. Dije, increíble. O sea, todavía, cuando me invitaron, todavía como que no me la creía. Decía, mira, tienen el interés, qué bueno. O sea, vamos a ver, esperemos que se logre. Ya cuando entré a la inauguración, cuando estuvimos ahí en la inauguración, que estuvo repleta, o sea, llegaron, yo vi muchos amigos, muchas comunidades, yo no había visto tanta cantidad de gente en la inauguración de una exposición así en mucho tiempo. Estaba lleno el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, estaba repleto de gente. Repleto, no me la creía. Estoy viviendo un sueño, o sea, realmente estoy viviendo un sueño. ¿Cuál fue o sea, yo sé que tú has tenido un rol muy importante en traer esa exhibición al Palacio de Bellas Artes. Todos los artistas dicen, tienes que hablar con Alfonso. Le dije, claro que sí. Le dije, fue la primera persona que contacté. Dime un poquito sobre tu rol en esta gestión cultural tan importante para los chicanos y para la Ciudad de México. Muchas gracias por estos comentarios que me externas, porque me llenan de entusiasmo. O sea, como que me hacen pensar que estoy haciendo bien las cosas. Claro. Que voy como en buen camino. Antes, los curadores y el museo, increíble, ¿no? O sea, la gestión que hicieron fue extraordinaria. Igual la selección creo que estuvo de un nivel muy, muy, muy importante. Mi rol, se acercaron conmigo el equipo de Bellas Artes, Ceci, Joshua, Ever,
disculpen si omito a más personas, pero como que de ellos de manera inmediata fue un equipo de jóvenes muy increíbles ellos. Se acercaron conmigo con anticipación a la inauguración, por supuesto, del año pasado, porque ellos sabían de un encuentro, sabían de Chicanx Sin Fronteras, sabían que teníamos encuentros, entonces querían conocer más de lo que hacíamos para pues, ellos como poder ir perfilando la exposición, hacer una buena selección de los curadores, las actividades educativas. Entonces, la labor de Chicanx Sin Fronteras fue una labor de entrada, digamos, como de asesoría al inicio, como platicar con ellos, después formar a su equipo ser parte de los cursos de formación de sus mediadores. Dimos una charla especial para mediadores de Bellas Artes, para el recorrido, y después ser vinculación con diferentes comunidades en Ciudad de México y en Estados Unidos, comunidad chicana y comunidades acá en Ciudad de México, para que se integraran al programa educativo. Entonces ahí estuvimos con ellos, digamos, vinculando y ayudando como a la curaduría del programa educativo para que ellos seleccionaran a conferencistas, talleristas, para que invitaran a la comunidad, por ejemplo, de homies, a los desfiles de bicicletas. Entonces fuimos también un puente entre Bellas Artes y las comunidades. Y la comunidad, sí. A mí me tocó llegar el día de la rodada ahí de los homies en Bellas Artes y entrevisté a los participantes, a los miembros de los diferentes grupos. No me imaginé ver tantos grupos, o sea, había diferentes grupos de bicicletas, o sea, de lowriders, aquí, y eran mexicanos, o sea, de grupos mexicanos, y yo, wow, fue interesantísimo ver eso y hablar con ellos. Y vamos, en los siguientes episodios vamos a tener un episodio dedicado a los homies. Y fue para mí muy, muy interesante ver ellos decían, o sea, ha llegado una concientización, o sea, no es nada más el estereotipo de cómo visten, me decían, esto no es moda, esto es lifestyle, es un modo de vida. Y pude inferir en sus respuestas que tenían una conciencia. Muchos de ellos nunca habían estado en Estados Unidos, pero tienen familiares allá que unos no conocieron, pero vestían de esa manera porque ya murieron trágicamente en Estados Unidos y les honran su memoria con la vestimenta, con las bicicletas, el arte. Dime un poquito más de cómo surgió todo esto. O sea, ¿cómo es que todo este fenómeno surgió? Es un fenómeno igual orgánico, natural, ¿no? O sea, es como del intercambio de aquí y de allá. Sabemos que nuestras familias son migrantes, somos migrantes, somos familias de migrantes, entonces vamos y venimos. Entonces la cultura pues, no tiene fronteras, tú sabes, ¿no? El lenguaje no lo puedes contener en una botellita y ahí que se quede por décadas y por siglos, ¿no? El lenguaje está moviéndose al igual que la cultura es como un río, ¿no? Que donde encuentra un cauce, ¡pum!, sale y se convierte en algo más, se ramifica. Entonces, muchas de estas comunidades, por estos intercambios de sus familiares o de ellos mismos que viajaron a Estados Unidos, fueron migrantes y regresaron, pues se trajeron esa cultura del homie, ¿no? O gente deportada o retornada también se traía la cultura del homie y del cholo. Con sus particularidades, por supuesto, ¿no? En los 90s, pues estaba esta particularidad de pues una violencia muy fuerte, ¿no? Entonces, pues también se traían muchas veces algunas de las pandillas, ¿no? Pues era algo natural, era, digamos, obvio, ¿no? Que iba a pasar. Pero esto se ha ido transformando y se han creado cada vez estos grupos como de pura cultura, o sea, como de puro arte, del lowrider, del low bike, de su vestimenta, de su lenguaje, de su rap, su estilo. Entonces, como que cada vez hay más, digamos, distanciamiento de lo que ocurría hace 40 años, ¿no? No es la misma situación de hace 30 años, 40 años con las pandillas. Hoy en día se vive de otra manera la cultura homie en Ciudad de México y en el Estado de México. Y tú lo viviste afuera de Bellas Artes, frente a Bellas Artes. ¡Wow! Respetuoso, o sea, como bien, ¿no? Me encantó ver la participación y el entusiasmo y el compromiso, porque
la idea del carnalismo del cual ustedes han hablado mucho era muy evidente. O sea, que le preguntaba a las personas, ¿qué es lo que los atrae a estos grupos? El carnalismo, la familia, esos valores que han integrado, que han sido una parte muy fuerte de las pandillas, de los cholos, pero que son la parte muy positiva, ¿no? Que es el apoyo mutuo, la convivencia, la alegría, el arte, la música, el estar, el formar comunidad, el pertenecer. Es correcto. Sí, sí, hoy en día se reúnen el último domingo de cada mes en el Monumento a la Revolución. Los homies, ahí están reunidos, ahí los pueden encontrar. Y tienen también sus desfiles y otras actividades en Ciudad Nezahualcóyotl. Hoy en día los homies tienen sus reuniones los últimos domingos de cada mes en el Monumento a la Revolución y también tienen sus actividades y sus desfiles en Ciudad Nezahualcóyotl, por ejemplo. Una de nuestras amigas, Gaby Does, hace 2 años, me parece, nos invitó a una rodada que llegaba a un parque ahí en Neza y que partía del coyote de Neza, esta famosa escultura en Ciudad Nezahualcóyotl, y llevamos nuestra propuesta literaria con los homies, llevamos toda nuestra literatura y nuestro arte, y estaban encantados porque se identificaban con nuestro carnalismo, ¿no? Con nuestra forma de hacer comunidad. Y hoy en día hacemos comunidad juntos, o sea, estamos haciendo actividades en conjunto y demás. Una de las cosas que sorprendió a uno de los curadores de Aztlán del Túnel del Tiempo es cuántos fans y seguidores tenía Chas Borges aquí en México. Que, pues claro, Chas es el padrino de graffiti y tenían, o sea, hubo una recepción muy buena para Chas aquí en México, en particular por parte de los homies. Sí, había un gran recibimiento porque Chas es un referente para esta comunidad, por supuesto. Entonces estaban, pues tú los viste también entusiasmadísimos durante la inauguración, igual muy entusiasmados con la presencia de Chas. Todos estábamos entusiasmados por la presencia de Chas y los demás artistas. Uh-huh. Yo estaba muy entusiasmado en particular por la presencia de John. De John Valadez. Sí, es que John fue el primer artista chicano que yo vi en estos libros cuando, claro, wow, estaba aquí John y estaba muy entusiasmado por tenían pioneros del movimiento de arte chicano en esta exhibición y por eso es tan importante. ¿Por qué crees que este nivel de reconocimiento institucional está ocurriendo ahora? Está ocurriendo ahora porque es necesario ante estos tiempos tan difíciles de ataque hacia nuestras comunidades. Entonces yo creo que por esa parte la institución está haciendo lo correcto. O sea, me da gusto que Bellas Artes haya abierto la puerta a esta exposición particularmente, pero me da gusto que también otras instituciones nos han abierto la puerta para los encuentros, porque lo ven necesario, o sea, ven como parte ya fundamental del entendimiento de nuestra sociedad este tipo de arte y de expresiones más allá de las fronteras. Yo creo que se han dado cuenta que sí, es necesario voltear a ver a ese otro México, a ese gran México extendido, el México que resignifica lo mexicano y lo convierte en algo más, ¿no? Sí. ¿Qué esperas que suceda una vez que cierre la exposición? Pues que va a continuar de esto, que vamos a tener más presencia, que vamos a tener más interés, va a haber más instituciones apoyando lo que estamos haciendo, tanto ustedes como nosotros, que los espacios se van a abrir, que va a haber más apoyos, esperemos que más apoyos, más patrocinios, claro, por supuesto, y cualquier patrocinio es bienvenido. Sí, porque recuerden que aquí en México, o sea, Chicanx Sin Fronteras, ¿ustedes cómo financian la producción, o sea, la traducción de textos, o sea, la editorial? ¿De dónde vienen los recursos para hacer este trabajo? Todos estos proyectos de entrada se financian o digamos están apoyados en el trabajo de muchas personas, o sea, muchas personas que colaboran con nosotros y que han puesto parte de su tiempo, de su conocimiento, de su experiencia, de su saber en los proyectos y nos dicen, te apoyo, no
No te cobro. No te cobro, o sea, tú dale. Lo hacemos de voluntario. Sí, exacto. De ahí parte todo, ¿no? Y después ya vamos pues tratando de tener patrocinadores de diferentes modos, ¿no? O sea, como las instituciones, por ejemplo, que nos abren las puertas, nos ponen la logística, nos ponen los espacios, nos ayudan con camionetas, nos ayudan con, como digamos, con toda la parte material, todos los insumos, difusión y demás para hacer los encuentros. Y luego también hay personas que han donado, que han hecho donaciones directamente a Chicanecos Sin Fronteras. Y yo quiero decirlo, hemos tenido patrocinadores de allá de Estados Unidos que sí, personas y organizaciones que nos han apoyado. Voy a hablar de una, porque pues hay esa organización, hay muchas, pero por ejemplo pienso en Altamed. Claro, Altamed es Sí. Fundamental en promover la cultura chicana en Estados Unidos y me alegra tanto Sí, saber. Altamed nos ayudó a publicar nuestro volumen de Migrantes Valientes. Acá lo traigo, nuestro quinto volumen. Este es el anterior, pero nos ayudó a publicar un libro. Pero así ha habido, pues, muchas aportaciones, sí. Es tan importante para el desarrollo de este aprendizaje, de este saber y la promoción cultural, que nos apoyen, invertir en la cultura. O sea, lo que estamos haciendo requiere recursos financieros. Y también agradecemos a todos los que se han dado de voluntarios, pero las personas tienen que vivir, tienen que pagar renta, tienen que comer. Y por muchos años el movimiento chicano era un movimiento de causa. Hacíamos todo lo posible por realizar nuestra meta de cualquier manera, by any means necessary. Y nos comprometíamos al movimiento y dábamos nuestras vidas. Y como una chicana, hija del movimiento, que ahora pues ya tengo mis 63 años, yo me enfermé a raíz de eso, de estar dando. Y originalmente cuando regresé a México recientemente, no tenía pensado regresar a la causa. Yo venía para sanar mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, porque después de tanta lucha, los guerreros se enferman, unos mueren, y nuestra generación, o sea, la primera generación de líderes, muchos de ellos están enfermos con cáncer, están muriendo, nos están dejando. Y sé que tiene que ver mucho con el sacrificio personal que han tenido que hacer por estos ideales, porque somos guiados por el plan espiritual de Aztlán. Pero creo que ha llegado un momento donde habría que considerar que la cultura es una inversión fuerte y positiva. Y quiero invitar al público a que consideren patrocinarnos, o sea, porque no es una donación, es un patrocinio. Necesitamos que las corporaciones, las instituciones, las fundaciones, los colectores, las personas que realmente quieren ver la difusión, promoción de la cultura, que inviertan en la cultura. Toda aportación es valiosa. $5, 20 pesos, lo que sea. Eso nos ayuda a seguir adelante, eso nos alimenta. Y ya no quiero celebrar la resiliencia a raíz de la explotación. Ya no quiero ser una persona al margen. Somos una cultura que merece el apoyo. Somos educadores que merecemos una vida justa, una vida digna y que el labor se remunere. Entonces estoy pidiendo que las personas que realmente admiran el arte, la literatura, la poesía, la música, el cine, el teatro, que inviertan, sean patrocinadores de la cultura y del arte. Ayúdenos a crear un nuevo mundo independiente y fuerte, una estructura
una infraestructura fuerte que pueda sostener estos gran proyectos. Queremos estar aquí 10 años, 20 años, 50 años, 100 años más, pero para eso necesitamos adaptar un poco esos valores y traerlos a 2026. Necesitamos apoyo. Si tú puedes apoyar una marca de ropa o de cualquier, puedes aportar a la educación, a la conciencia, a la difusión de la cultura. Entonces, yo, no sé, ese es mi parecer, no sé dónde te encuentras tú, pero yo vengo ya desde hace muchos años de lucha, de sacrificio, y es tiempo. Sin duda es tiempo, es verdad. Necesitamos estos patrocinios porque necesitamos sostener los proyectos. Es mucho esfuerzo el que se hace, es demasiado esfuerzo. Se disfruta, por supuesto. O sea, nosotros estamos contentos, pero también tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestra comunidad. La gente tiene que tener para atender sus necesidades personales, alimenticias, su propia salud. Entonces, es algo que también tenemos que cambiar en México, que cuando alguien se acerca a una mesa de libros, vean al libro como ese producto de un trabajo colectivo de años, un poema, una fotografía, un documental. Llevó tiempo, llevó esfuerzo, conocimiento, experiencia, y eso tiene un valor. Si tú puedes, como bien comentas, si tú puedes invertir en una marca o en un festival de música de estos enormes que hoy en día hay en Ciudad de México, puedes apoyarnos con comprarnos o con adquirir, llevarte un libro, llevarte un sticker, un print. Una camiseta. Exacto. Eso es fundamental. Estoy contigo, o sea, con lo que dices, definitivamente Porque, no hay de otra. Últimamente hemos perdido a tantos artistas chicanos que tuvieron cáncer y me pongo a pensar, por años trabajaron sin ser pagados, sin haber recibido, o sea, las personas, los fundadores del movimiento chicano sufrieron mucho. Y eso fue en 1960, 70. Estamos en 2026 y queremos que esta generación no sufra como lo hemos hecho nosotros. Y es muy importante crear una infraestructura económica para sostener nuestros proyectos y que se nos dé el respeto y el valor que se merece. El artista no es el concepto de que soy un artista pobre, sufrido, no. El arte es una inversión cultural que tiene valor, y si tú crees, y si la música te nutre, si la literatura te nutre, si la poesía te nutre, la historia, el cine, invierte en estos espacios independientes que están tratando de dar una alternativa a las corporaciones grandes que tienen otros valores. O sea, nosotros vendemos cultura. Una cultura consciente, inclusiva, colectiva, que avance la humanidad y o sea, la cultura de las personas. Es algo muy importante que hay que apoyar. Sí, es fundamental. A veces es triste escuchar incluso, no siempre, no, eso no es una regla, pero sí en el transcurso de mi vida sí he escuchado a un par de personas un poco como que tal vez no entienden la importancia de los financiamientos, y he escuchado como comentarios de, es que seguro es que lo vas a vender, tu arte, es que yo creo que el arte no se tiene que vender o no tiene que haber una remuneración, tiene que ser un intercambio y demás. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Es una profesión. Es una profesión. Atrás de una fotografía, atrás de una fotografía, de un libro, hay profesionistas. Hay personas que han tardado años en desarrollar, o sea, las obras que se ven en el Bellas Artes, las obras que están expuestas en los centros culturales, esos artistas han estudiado, han laborado por años para perfeccionar su arte. Y eso tiene valor. Los escritores se han preparado y han luchado años. O sea, lo que vemos no fue algo que se hizo de la noche a la mañana.
los conocimientos, los saberes, no fueron algo, no es algo que nada más surgió. Tú estudiaste por muchos años, tienes tu doctorado, y yo al igual me costó mucho dinero, mucho sacrificio ese estudio. Cuesta mucho. Porque viajas. Y luego y nos recibimos y seguimos dando. Seguimos preparándonos. Y seguimos preparándonos. Nunca para el desarrollo humano, el desarrollo del aprendizaje. Y para poder editar un video, hacer un podcast, traducir. Si ustedes alguna vez han tratado de traducir textos de un idioma a otro, saben lo difícil que es y el conocimiento que se requiere para poder hacerlo de una manera que respete el original, o sea, el concepto original, la cultura, la traducción de cultura. Eso requiere conocimiento y tiene mucho valor. Y creo que a mí me gustaría pues plantear eso, ¿no? Sí, es válido. Invitar al público a ver nuestro trabajo como algo muy valioso, que no se regatea y que no se regala. Eso. Sí, que no se regatea, no se regala. O sea, queremos compartir y queremos educar, pero necesitamos apoyo. Sí, no es que no tengamos nada que hacer y que se nos haya ocurrido, pues vamos a hacer una editorial y un encuentro. No. Porque también por ahí comentarios de, qué buena labor altruista estás haciendo. Pero no es altruista, yo soy profesional de eso. O sea, yo me he formado por años, he sido gestor cultural, hemos sido educadores, profesores, hemos trabajado en instituciones. A esto me dedico realmente. O sea, a esto nos dedicamos. O sea, para mí es una pasión, pero es mi profesión. Sí, exacto. Entonces, no es altruista. No es de que no tengamos nada que hacer. Claro. Y que digamos, pues bueno, pues ¿qué hago ahora? No, voy a hacer un libro. No, nos preparamos porque es un plan de vida. O sea, Chicanx Sin Fronteras es un plan de vida para nosotros. Es como, vamos a seguirle. Esa es la meta. Ajá, sí. O sea, y cerrando lo de Aztlán, Túnel del Tiempo, o sea, me lleva a esto, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar de que esto no sea simplemente un momento histórico aislado, sino el inicio de un diálogo cultural permanente? O sea, creo que alude a lo que hemos estado hablando. Si inviertes en la cultura, si inviertes en la infraestructura, esto no va a ser nada más algo de moda, sino va a crecer y va a ser parte de la infraestructura del país. Exacto. Sí, si apuestas a esto, créenos que nos vas a ayudar muchísimo. O sea, que vas a poner ahí tu granito de arena, como dicen, tu semillita, y dentro de 10 años vas a ver ese gran árbol que estamos construyendo en conjunto, ¿no? Porque la cultura se construye en comunidad. Sí, en comunidad, sí, la cultura no está aislada, o sea, no es que se construya dentro de un laboratorio, o sea, no es como las ciencias exactas que se construyen que se construyen fórmulas dentro de un laboratorio de manera aislada. Claro, para eso tener ese laboratorio se construye, también es algo colectivo, pero la cultura está como ahí viva, es como... Es algo que vive y algo que se respeta y se apoya y se cuida. Es un árbol. Y este llamado que tú haces también se tiene que aplicar con los otros colectivos. Aquí en Ciudad de México hay muchísimos colectivos y muchas galerías independientes que también necesitan del apoyo, del interés de todos para que se mantengan. Y la justicia social también. O sea, yo veo los artistas, estoy ahorita en el proceso de organizar una exposición y muchas veces el arte no se vende. Y las galerías las independientes no cubren los costos de operación. El curador no saca nada de esto, pero creo que es importante cambiar ese esquema, o sea, intentar de ver, por ejemplo, si se vende algo, que se le dé al artista un porcentaje justo, que se cubran esos gastos básicos, venda o no se venda la obra, porque el esfuerzo es igual. Y muchos sacamos del bolsillo. Sí, y todo esto existe porque hemos sacado de nuestro propio bolsillo para financiar estos proyectos. Pero es importante notar que no es nada más una pasión independiente. Esta es nuestra profesión y hay que
honrar a nuestros artistas, honrar a los gestores culturales, porque para tener una vida digna. Sí, y hay grandes gestores culturales, ¿eh? O sea, que están ahí en pie de lucha y que te tratan de apoyar sabemos que tienen limitantes también, o sea, como estas limitantes institucionales que no permiten pagos, no permiten como cubrir ciertas cuestiones mínimas para un artista. Nosotros para el encuentro que hemos tenido, ya te comenté, como este apoyo financiero que nos ha permitido pagar algunos vuelos, pagar algunos hospedajes para que la gente esté bien. Otros compañeros, otros colegas de la UNAM se juntan y pagan 2 camionetas para que durante un día estén los artistas de aquí para allá sin problema, ¿no? También a los artistas de aquí de Ciudad de México, ponerles para su Uber, cuando menos, aportarles algo en algunos casos, o sea. Creo que eso también es parte de la justicia social. Sí. Un trabajo digno, remunerado del artista, del creador cultural. Y qué bueno, o sea, que creo que tenemos mucho trabajo que hacer y gracias a los medios podemos ahora entregar este mensaje. Sí, pagarles a nuestros diseñadores editoriales, a nuestros traductores. O sea, todo es una profesión, o sea, te haces artista gráfico para poder hacer, para que te paguen por tu trabajo. Te haces escritor para que te paguen por tu trabajo, te haces cineasta para que te paguen por tu trabajo. Pero nosotros estamos trabajando y tratando de buscar recursos a la vez. Entonces, en este mundo lleno de, ahora que estoy aquí en México y viendo toda la inversión en el mundial, si tienen dinero para promover un mundial que es temporal, creo que si hay dinero y recursos para apoyar una cultura viva. ¿De qué hay? Hay dinero, ¿eh? Pues nada más es cuestión de llegar a la audiencia que nos pueda apoyar de una manera justa y que lo vean como un valor. Exacto. Pues y a eso me voy háblame un poquito sobre, o sea, un aspecto muy, muy importante de tu trabajo es que has organizado encuentros anuales que reúnen artistas académicos, escritores, activistas y miembros de la comunidad. Sección 7. El futuro de la cultura chicana. Mirando hacia el futuro, ¿qué es lo que más te entusiasma sobre el porvenir de la cultura chicana? Mirando hacia el futuro. El mirar al futuro es todo un reto, ¿verdad? Porque el futuro muchas veces es incierto. Pero yo creo que se están creando formas de resistencia globales muy, muy fuertes, muy poderosas. Y el chicanismo está inserto en esas formas de resistencia. O sea, lo estamos viendo, la lucha contra el genocidio en Palestina, que empiezan a salir una serie de. Mucha gente se está dando cuenta y los chicanos están ahí también, puestos en la lucha para visibilizar lo que está pasando en este genocidio. El chicano está metido también en la resistencia a favor de los migrantes. Y en el mundo también está ocurriendo una resistencia muy grande para apoyar a la migración en el mundo. O sea, yo creo que conforme avanza el despojo en el mundo, también avanza la resistencia. Y ahí el chicano está metido y yo creo que va a ir involucrándose cada vez más. Lo chicano va a estar involucrado en estas luchas globales como con otras comunidades. O sea, es como mi visión muy política. No sé si por ahí va, ¿no? Va a haber más apertura, estoy seguro. Le estoy apostando a eso. Porque es un horizonte de vida. La lucha chicana es ese horizonte de justicia social y de vida, o sea, como humano. Y necesitamos lo humano y la gente está dándose cuenta de lo humano. Lo estamos viendo hoy en día con las madres y los padres y las familias de los desaparecidos. Hay una cantidad de personas ahora, lo estamos viendo hoy en día con el apoyo hacia las madres, los padres de las familias de los desaparecidos. Se están sumando cada vez más personas, más colectivos a poder visibilizar su lucha, apoyarlos, apoyarlas. Y ahí también está metido el chicanismo, por supuesto. Ahí están los chicanos que desde su trinchera van a estar
pues sosteniendo estas luchas contra los despojos ambientales, los despojos culturales, las violencias culturales, los genocidios. Yo creo que es cosa de no permitir que esa comunidad que estamos creando se rompa. Es como cuidarla mucho, ¿no? Cuidarla, cuidarnos de eso. Y ese cuidado es el abrazarnos entre nosotros. Representa mucho como, si eres artista también, apoya al otro artista y compra algo. El intercámbialo, como irnos apoyando en nosotros. Aliméntalos, apóyalo. Recomienda su trabajo con otras personas, crear estas redes, ¿no? De colaboración. Sí. O sea, ese en sí es un modelo muy positivo en nuestro desarrollo y nuestra permanencia en un futuro. Sí. Sección 8. El derecho de pertenecer. El tema de mi próxima exposición es Aquí y allá, el derecho de pertenecer. Cuando escuchas la frase el derecho de pertenecer, ¿qué significa para ti en lo personal? El derecho de pertenecer significa el derecho para nuestra autoidentificación, nuestra autodefinición, que nos permita ser parte de una comunidad. El derecho de pertenecer es llevar hacia adelante esta consigna me parece que es de ningún mundo sin nosotros. El derecho de pertenecer es el derecho de narrarnos, de autoidentificarnos, el derecho de decir que existimos, el derecho de asumirnos como tales, como indígenas, como afromexicanos, como chicanos, como gente en resistencia, sin miedo, ¿no? ¿Qué pueden enseñarle al mundo los chicanos, los mexicanos y las personas que viven entre culturas sobre el significado de pertenecer? ¿Qué pueden enseñarle al mundo los chicanos, los mexicanos y las personas que viven entre culturas sobre el significado de pertenecer? O sea, ¿qué podemos aprender el uno del otro sobre este tema? Creo que el aprendizaje es este aprendizaje del autoconocimiento, ellos nos enseñan a ser sujetos, a que nosotros también nos atrevamos a ser sujetos situados, o sea, como muy, muy despiertos de lo que estamos viviendo y que a partir de lo que identificamos a nuestro alrededor, sepamos el lugar social que tenemos, la situación en la que estamos, nos va a permitir entendernos para tener como un plan directo, un plan de acción, un plan de vida, un plan político, un horizonte como claro. O sea, el chicano creo que y las personas que viven entre mundos tienen muy claro su lugar. O sea, esta idea de que ni de aquí ni de allá, para mí es incorrecta, es de aquí y de allá como tu proyecto. Yo dije, no, para mí no es ni de aquí ni de allá, es aquí y allá. El derecho de pertenecer, porque todos tenemos el derecho de pertenecer, y Gloria Anzaldúa, con el concepto de Nepantla, nos lo define muy bien en cuanto es un espacio liminal no definido o definido como uno como lo que, ¿sí? lo que es. O sea, no tenemos que dar una explicación. Somos lo que somos y tenemos derecho a hacerlo en el espacio donde estemos. Sí, entonces para mí esa es la lección que nos da el chicano y la persona que vive en estos espacios liminales o estos espacios que no están como muy bien definidos como estos espacios Nepantla, que pues son espacios como espacios, momentos, pero que el chicano dice de aquí y de allá hoy en día, ¿no? Yo recuerdo de chica, yo veía las películas de Piporro, donde tenía un pie en un lado y otro pie en el otro lado, pero ahora yo me siento así, pero me siento con raíces en los dos lados y con derecho en los dos lados. Sí. Y como una persona que puede vivir en un mundo sin fronteras, sin muros Claro. impuestos, o sea, es increíble que las mercancías, el dinero, el armamentismo, todo esto puede viajar y puede expandirse en el mundo sin ninguna restricción. Las armas pueden estar por todos lados, pero las personas no. Es increíble.
O sea, creamos estas fronteras y estas cajitas que nos separan. Y es un momento, o sea, si el Internet nos ha unido, podemos hacer tantas cosas y trascender este momento, ¿no? En una época en la que la migración y la identidad suelen politizarse, ¿por qué es importante defender el derecho de las personas a definirse a sí mismas y a sus propias identidades culturales? Porque regresamos al tema de la autoidentificación, la autodeterminación, es lo que hace a los pueblos, ¿no? O sea, eso es un derecho es un derecho universal, autodeterminación, la autodefinición, definitivamente, y eso es lo que hace a las comunidades. Porque tú vas a encontrar a alguien que digamos que va a tener algo de parecido en ti cuando se autodetermine, y vas a saber que esta persona es parte de tu comunidad, que va a haber otro igual, y entonces vas a decir, también es mi comunidad. Y así vas a ir encontrando estas constelaciones que van a ser algo mayor, o sea, que van a crear comunidades mayores, ¿no? Comunidades en resistencia, sobre todo, ¿no? Políticas. Por eso es la importancia de la autodeterminación de los migrantes, o sea, que del migrante, del chicano, de la comunidad de color. En Lak'ech, sí. Tú eres mi otro yo. Sí, sí. Definitivamente, sí. Lo que te hago a ti me lo estoy haciendo a mí también, ¿verdad? Claro. ¿Cómo apoyar a Chicanx Sin Fronteras? ¿Cómo se pueden involucrar o apoyar? ¿Cuáles eventos? O sea, dinos un poquito más de cómo te podemos encontrar y apoyarte. Sí, nos pueden encontrar en nuestro sitio web, Chicanx Sin Fronteras, en Instagram igual, en Facebook también. Si quieren enviarnos mensajitos para saludarnos, ya eso es algo, ¿no? Ya decirnos van bien, están felicidades por su trabajo, eso nos entusiasma. Por supuesto, pues los patrocinios son fundamentales. Si están interesados en patrocinar el encuentro de este año, que vamos para el 6º encuentro de cultura chicana, que se va a realizar en el mes de noviembre, adelante, también aceptamos patrocinios y podemos platicar. Acercarse a nuestra propuesta editorial. Tenemos la 2ª edición del libro de Luis Rodríguez, que nos la acaban de entregar, la acabamos de terminar y de mandar a imprenta, y ya nos entregaron este librito que está a la venta, se está distribuyendo aquí en Ciudad de México, se puede enviar a Estados Unidos, y también lo van a encontrar este librito en Tía Chuchas, en el espacio de Luis y de Trini. Entonces estamos, pues bueno, abiertos a que nos manden mensaje y adquieran los libros. Tengo mi libro de cine chicano, que también está a la venta, que también me pueden enviar mensaje, pueden enviarnos mensajes a nuestras redes sociales y lo pueden adquirir. Es un libro sobre cine, producto de mi maestría y de mi estancia de investigación en UCSB, y estamos preparando el 6º volumen, la siguiente edición de Migrantes Valientes, que también es otro proyecto alterno en el que participo y en donde también hay historias de la comunidad chicana en estos libros, en estos periódicos. Entonces, eso, ¿no? Básicamente. Igual, y si quieren que llevemos la propuesta a sus espacios, que llevemos una conferencia, una plática, una propuesta, también mándenos mensajes y también podemos llevarla, ¿no? Uh-huh. Alfonso, muchas gracias por tu labor, por acompañarnos hoy. Tu trabajo nos recuerda que las fronteras no son solamente líneas geográficas, también son espacios de encuentro, creatividad, memoria y transformación. A través de Chicanx Sin Fronteras has ayudado a construir puentes significativos entre comunidades, generaciones, académicos, artistas y tradiciones culturales que de otro modo podrían permanecer desconectadas. Gracias por tu compromiso con la preservación y el fortalecimiento de la cultura chicana y por ayudarnos a imaginar un futuro donde la pertenencia trascienda las fronteras. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron en Aquí y Allá. Si disfrutaron esta conversación, suscríbanse, compartan este episodio y apoyen a los artistas, educadores, escritores y trabajadores culturales que mantienen vivas estas historias. Hasta la próxima.
Y recuerden que nuestras historias, nuestras identidades y nuestras comunidades están conectadas tanto aquí como allá. Hasta la próxima.